Esta unión provisional, por tanto, es para poder permitirle al hombre poder llevar un proceso de espiritualización. Permítame que hay un feedback por ahí. Vamos a ver. ¿Alguien tiene activo el micrófono? Listo. Ahí está. Les decía que el hombre, por tanto, cae dentro del cuerpo de forma provisional, porque de esta manera el hombre va a poder purificar esa alma que estuvo desobediente de la divinidad. Los dioses le dan unas órdenes, no obedece, por tanto le esclavizan dentro del cuerpo humano. Y así el alma tendrá que padecer lo que el cuerpo padece, tendrá que sufrir lo que el cuerpo sufre. De esta manera, pues, es como él presenta la idea del alma y el cuerpo. Esta visión de Platón afectaría probablemente, no digo que lo afectaría de manera directa, pero probablemente afectaría el pensamiento occidental, a tal grado que si él lo aprendió allá en Egipto cuando estudió, significa que esa idea permaneció en todo Egipto Norte, en toda la parte de África Norte. Si él la enseñó, si él fue el pionero de esta idea, entonces tendríamos que reconocer que él es el que impacta esta visión dentro del mundo incluso cristiano, porque en el mundo cristiano durante la primera etapa primitiva, incluso de la misma visión de San Pablo, existe todavía esa dualidad, existe esa idea de que el alma es lo puro, ¿verdad? El cuerpo es lo pecaminoso. De hecho, Pablo en vez de llamarle cuerpo le llama la carne. La carne para Pablo es un concepto teológico bastante amplio, porque no solamente abarca la parte orgánica, sino que la parte física, sino que abarca todos los placeres carnales, apetencias desordenadas de este mundo. Entonces, esta visión paulina puede verse que hay una cierta influencia de tipo platónica. Aunque si San Pablo lo aprendió por cultura, significa que el pensamiento de Platón estaba bastante diseminado por todo lo que sería Turquía, Grecia, y ese pensamiento afectaría obviamente la mente de un hombre como Pablo, que evidentemente sí, puede haber recibido inspiración de parte del espíritu, pero lo interesante es que ¿cómo se puede decir? Hay una evolución en el pensamiento cristiano de la visión del cuerpo y del alma, porque la visión cristiana de Pablo es bastante diferente de la visión contemporánea que tenemos en el mundo cristiano. Ya no creemos que hay una dualidad cuerpo y alma, por lo menos en el mundo católico. Creemos que el alma y el cuerpo están unidos y lo que separamos es la idea de la pecaminosidad, que es indistinta del alma y del cuerpo, sino que es el hombre mismo que con su voluntad pues cae en esas realidades de pecaminosidad y concupiscencia. Su naturaleza no orgánica, no es una naturaleza orgánica en la que lo predeterminó a un estado de concupiscencia que puede caer tanto en la tentación o en el orden, sino que esa concupiscencia o esa realidad espiritual depende realmente de la voluntad humana. El hombre se salva o se pierde porque quiere, no porque está predeterminado orgánicamente o corporalmente a ser pecaminoso. Esa es la visión que Pablo va regalando y que la misma teología va a ir cambiando a lo largo de la historia. Para él la filosofía, por tanto, es una preparación para la muerte. Es una manera de poder, ¿cómo se puede decir? Educar al alma, ¿verdad? Devolverle al alma ese estado de pureza, donde yo paso por un proceso de mortificación, donde hago que el alma pase por ese proceso para que pueda purificarse. Algo así como la idea del karma que permanece todavía en la visión de los hindúes, que creen que hay que ir haciendo actos buenos para poder limpiando este ser espiritual que llamamos alma, para poder obviamente poder retornar al estado de pureza que los dioses o Dios quiere que tengamos. Platón, por tanto, cree que la perfección es la espiritualización de la vida. Significa que yo tengo que estar en constante contemplación, meditación, crecimiento intelectual para poder realmente liberar estos lazos, estas trabas que tiene obviamente atada el alma respecto al mundo material. Entonces, el alma en definitiva es puramente espiritual. Es básicamente lo mismo que va a llegar a decir San Agustín de Hipona. Permítanme. Alguien está haciendo una consulta en el chat de grupo. Somos 40. Ok. Algunos no se pueden conectar, quizá. Supongo que es esa persona que solamente dijo presente, ¿verdad? Se desconectó del celular, quizás seguir durmiendo un ratito.
¿verdad? Y no le dio permitir la grabación. Cuando no permite usted la grabación, el mismo Google Meet lo expulsa de la sesión, ¿verdad? Esa es la recompensa por no estar atento. Así que ahí sí no puedo hacer nada yo. Si alguien está atento a su dispositivo, yo sigo con la clase porque mi deber es impartir. La perfección del hombre consiste, por lo tanto, en la mayor desmaterialización y espiritualización posible de la vida. Que es lo que de alguna manera sí impactó realmente la visión, por lo menos de San Agustín de Hipona, que incluso su filosofía tiene mucho de platonismo, ¿verdad? Como lo veremos más adelante. En cuanto al mito de la caverna, solamente recordarles, el mito de la caverna de Platón que vimos en filosofía, es una enseñanza sobre el problema del hombre actual. De hecho, el problema del hombre a lo largo de la historia que Platón ha podido ver. Hombres que están esclavos, hombres que se aprovechan de esa esclavitud, hombres que de alguna manera tratan de salir de esa esclavitud a través del conocimiento y la oportunidad de elegir en dónde me quedo como persona, como ser humano. Me quedo como alguien esclavo en el sistema, en un status quo que quiere hacerme ver solamente sombras en la pared, o me quedo atrás de bambalinas, ¿verdad? Como alguien que aprovecha el poco conocimiento que pueda tener para vivirme al resto de la población, como hacen algunos políticos, algunos fanáticos religiosos, o me salgo totalmente de la descripción de esta cueva, donde yo solamente me dedico al puro conocimiento, salgo de cualquier ignorancia, pero no comparto eso con nadie, que es la visión del ermitaño. Y la cuarta postura es la del filósofo, aquel que arriesga la vida de retornar a los suyos para poder hacerle ver que lo que están viendo en la pared no es la realidad. Entonces tendrá que salir y entrar a la cueva para poder estarse llenando del conocimiento que tendrá que compartir con los suyos. En este trayecto, ese hombre que decida ser así va a correr también un riesgo, y es que se convertirá en un enemigo público de aquella sociedad que está alienada, de aquella comunidad que está completamente ciega de la realidad, y siendo considerado enemigo público, podría ser también considerado un candidato para la muerte, un candidato para la expulsión, un candidato para la cárcel, un candidato para el destierro, porque esas personas que enseñan la verdad suelen ser incómodas dentro de la circunstancia de la vida humana. Y esa es la realidad de muchos filósofos, de muchos incluso religiosos, buenos religiosos, que han hecho un trabajo excelente enseñando la verdad y que han muerto por dar la vida por enseñar la verdad. Entonces, de esos casos hay muchos a lo largo de la historia después de Platón, ¿verdad? El mismo Jesucristo es una historia así, ¿verdad? Sócrates también fue así. Obviamente él se inspira en la muerte de Sócrates para enseñar que esa es la realidad del mundo, ¿verdad? Y de alguna manera le pegó al clavo, porque este mito de la caverna puede ser tan actualizable como uno quiera, ¿verdad? Puede dar muy bien a la realidad de hoy. Dime. ¿Alguien iba a comentar? Ah, buen día. Bueno, proseguimos. Eh, Respecto a Aristóteles, veamos la visión antropológica de Aristóteles. ¿Alguna pregunta ahorita antes de seguir con Aristóteles de acerca de Platón? Algo del mito Hasta de el la momento caverna. no. Ok, sí recuerdan lo del mito de la caverna, ¿verdad? Los que vieron filosofía. Supongo Bueno, que todos lo vieron. yo no lo vi en filosofía, sino en el bachillerato, en la secundaria. Bachillerato. Pero ya llevaste filosofía. Ya llevé Ya llevaste filosofía, pero filosofía. sí, con otro Pe- licenciado. Y, y no vieron el mito de la caverna. No, Dios mío, en el Dios mío. bachillerato sí, recuerdo. Ok. Pero por lo menos en Platón supongo que vieron las virtudes. Vieron las Un virtudes, poquito, pero no en una profundidad. no profundidad. Uh-huh. Ok. Bien, nosotros sí lo vimos en la clase de filosofía. Es que esa es la riqueza de Platón. Y si no se ve, ¿qué vieron de Platón? Es lo que me pregunto. Prosiguiendo. Eh, el hombre está por encima de todos los seres, dice Aristóteles, a través de esta cualidad o esta habilidad, mejor dicho, que él llama el nous. El nous es la capacidad del pensar, es la capacidad de la razón, ¿verdad? Es la razón. De hecho, hay dos palabras. La palabra nous significa, en este caso, razón. La palabra, ¿cómo se llama? Epísteme significa conocimiento o conocer. Y hay otra palabra, la palabra psique significa en este caso mente o conciencia. Y hay otra palabra también que tiene que ver con la realidad intelectual del hombre. Quiero ver si la recuerdo. No me acuerdo de otra palabra griega que se utiliza para referirse a estas realidades espirituales, pero sé que hay una palabra para el nous, hay una palabra para la razón. Ya me acordé, el logos.
El logos, aquí en este caso, logos también se traduce como razón, pero más bien como la capacidad intelectual, intelecto sería en todo caso, intelecto que también participa, pues está ligado a esta realidad racional del hombre. Y él cree que el término nous o razón, que también se puede traducir como, en este caso, como el espíritu intelectual humano, para diferenciarlo del espíritu en general, es como simplemente hablar de la intelectualidad humana. Cree que toda espiritualidad debe estar siempre ligada a la razón. No puede haber una espiritualidad, una realidad metafísica sin considerar el logos, esta idea racional. En este caso, intenta superar al señor Platón con una teoría que llamamos teoría hilemórfica, donde cree que el hombre es una realidad formada de una materia y de una forma. Hilemorfos. Hile sería la materia, morfos sería la forma. ¿Y qué es el hile? Hile en el cuerpo humano, en el ser humano, sería su naturaleza física, su cuerpo, mientras que el morfo sería el alma. Él cree que el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo es la materia del alma, pero no están separadas, sino que son una sola naturaleza, son una sola realidad. Cualquier afección al alma afecta al cuerpo, cualquier afección al cuerpo afecta al alma. Y de hecho lo podemos ver en la realidad, en la cotidianidad. Cuando alguien, por ejemplo, está con un dolor de estómago y va a una fiesta, su felicidad se vino abajo, es decir, no va a estar tranquilo en la fiesta, va a estar incómodo, se va a querer ir ya, va a creer incluso que hasta la fiesta quizás sea un fiasco, porque en realidad no se está divirtiendo por lo que anda orgánicamente. Su problema orgánico le está provocando también un impacto espiritual. Lo mismo sucede cuando alguien quiere estudiar realmente, quiere dedicarse al estudio, pero de pronto viene el cansancio, el estrés, el sueño y termina opacándole obviamente las ganas de seguir estudiando. De esto también había hablado el señor Platón en la obra llamada El Fedón. Dice que cuando el hombre intenta entrar a la filosofía o a comprender la naturaleza de lo intelectual, de repente viene el cuerpo y le provoca mil quimeras, le provoca, ¿cómo se llama? Cansancio, fatiga, sueño, lo que sea, que venga el cuerpo, eso interrumpe la capacidad intelectual del hombre. Entonces Platón pensaba, bueno, una de dos, o será que el hombre, por estos problemas que tenemos entre el alma y el cuerpo, nunca va a poder conocer la realidad perfecta, o por el contrario, significará que va a haber un momento después de la muerte donde el hombre pueda por fin adquirir ese conocimiento. Aristóteles tenía una idea más o menos cercana también, de creer que realmente hasta que el hombre alcance esta vida totalmente eterna, ¿verdad? El hombre podrá adquirir realmente ese pleno conocimiento. Mientras tanto, debe conformarse con aproximaciones, usando proposiciones lógicas para poder acercarse al conocimiento verdadero, que es lo que él va a enseñar a través también de su lógica material y lógica formal. Por otro lado, esa idea el tema de la materia, el hile y la forma, el morfo, o ahí está escrito morfe en este caso, porque no está de manera así general, no está unida a la palabra, ¿verdad? Cuando decimos hilemorfos, en griego unida a la palabra, tiene que agregarse una letra S, pero si se dice de manera sustantiva, de manera singular, tendría que ser morfe, en este caso, de la palabra morfe o forma. Son, por tanto, para él principios esenciales de todas las cosas. Todo tiene hile y todo tiene morfo. Para el ser humano, el animal también podría llegar a tener un hile, y tiene cuerpo, obviamente, y una forma, una especie de alma. De ahí Aristóteles se va a interesar por hablar de los tipos de alma, para poder diferenciar las almas que corresponden al hombre de las que corresponden al animal, de las que corresponden a la planta. Cree que hay por lo menos tres tipos de alma. El alma que él llama intelectiva, el alma intelectual, o alma racional, como le llamaba el señor Aristóteles, digo Platón. También cree que existe el alma sensitiva, ¿verdad? Que le permite al hombre poder obtener la información del exterior. Y por último, el alma que él llama vegetativa, que es la orgánica, es la que permite el funcionamiento del cuerpo, aunque yo no lo quiera, es decir, que está funcionando fuera de mi voluntad. Sigo respirando, sigue palpitando el corazón, sin que yo lo ande deseando, pensando. Entonces, esas actividades están gobernadas por lo que él llamaría el alma vegetativa. A estas tres almas que el señor Platón presenta, que no las he colocado aquí en la diapositiva, el señor Tomás de Aquino le va a agregar otros tipos de alma que también es importante mencionar, que es el alma locomotiva,
que le permite al hombre poder crecer, ¿verdad? Hacerse un ser móvil. Igual la planta también tiene alma locomotiva porque hasta la planta se mueve, está creciendo. El animal también se mueve, evidentemente. Y en el caso del otro tipo de alma, es el alma que Tomás llama el alma apetitiva, que le permite al hombre adquirir lo necesario para la subsistencia, así como también la planta tiene alma apetitiva porque extrae los nutrientes de la tierra para alimentarse y el animal también busca su alimento. Entonces, compartimos algunos tipos de almas con los animales, excepto, y esta es una cuestión que en la filosofía se va a tratar por mucho tiempo, y es si el ser humano, perdón, si el animal tiene o no tiene alma intelectiva. Porque decir que el animal tiene alma intelectiva es considerar que podría llegar a tener facultades racionales, de memoria, de imaginación, de creatividad, como la que tiene el hombre. Sin embargo, se puede decir la convicción contemporánea respecto al animal y la diferencia con el hombre es que el hombre posee alma intelectiva, el animal posee capacidad racional, pero de una forma primitiva dentro de su propio organismo, que puede permitirle poder entender incluso un poco el entorno, el peligro del fuego, ¿verdad? La búsqueda, el peligro de los depredadores, toda esa información llega, como el perro que reconoce a su amo, ¿verdad? Esa información queda grabada en el animal, significa que tiene una parte intelectual primitiva, pero que le permite tener memoria de quienes conoce. Entonces, el problema quizá entre la diferencia del hombre y el animal ya no es tan diferente como era en la antigüedad, que se creía que el intelecto solamente era humano. Hoy creemos que hay ciertas capacidades intelectivas en los animales que le permiten poder incluso hasta comunicarse con el hombre, como en el caso de los gorilas. Hay seres humanos que son capaces de enseñar lenguaje de señas a gorilas y chimpancés y los animales logran entender. Entonces, ese tipo de lenguaje primitivo que el hombre ha podido interactuar con algunas especies demuestra que en realidad tienen cierta capacidad, ¿verdad? Así que la idea de esta famosa película entrañable como El Doctor Dolittle, que el día de ayer creo que estaba viéndola, no es tan extraña. El hombre sí puede llegar a comunicarse con algunas de las especies, los delfines, ¿verdad? Algunas ballenas, con algunos animales como el perro, ¿verdad? Y algunos otros animales que logra quizá amaestrar y que el animal logra guardar ese amaestramiento. Guardar implicaría tener un poco de memoria, porque el caballo recuerda cuándo tiene que moverse y cómo tiene que moverse a compás de la música, ¿verdad? Dependiendo el tirón que le hagan. El loro recuerda una buena cantidad de palabras. Dicen que algunos loros logran memorizar hasta 500 palabras humanas y que logran utilizarla en contextos adecuados, ¿verdad? Que logran saber cómo utilizarla en contextos adecuados, aún sin tener plena conciencia del lenguaje, aún sin saber que están hablando otro idioma, ¿verdad? Pueden llegar a ser ese tipo de realidades. Es un poco interesante ver cómo la interacción entre el hombre y el animal ha vuelto esa gran separación que se hacía en la antigüedad, muy corta en realidad entre el hombre y el animal, bastante corta en realidad. A nivel de la obra más importante del señor Aristóteles, es la obra que trata sobre el alma humana, ¿verdad? Que habla de esta unión sustancial. Esta doctrina aparece en esta obra que llamamos, ¿cómo se llama? Sobre el alma, así se llama la obra, sobre el alma, o perisique, que es en griego significa lo mismo, ¿verdad? Peri es la palabra que da origen a perímetro, que está alrededor, perisique es acerca del alma. Cree, por tanto, que esta unión sustancial entre el alma y el cuerpo, ¿verdad? Es una realidad y este pensamiento también va a influir en otra línea de pensamiento del mundo cristiano. Porque como les decía, hoy en día en la teología cristiana se considera que en el cuerpo y el alma ya no hay desunión, sino que somos una unión sustancial. Esa enseñanza es del señor Aristóteles que va a impactar en la Edad Media. Mucho de tiempo después de Agustín llega Santo Tomás de Aquino, se vuelve un aristotélico, ¿verdad? Toda la filosofía de la Edad Media se vuelve aristotélica y toman otra vez los conceptos de Aristóteles y logran darle el peso que tenía, ¿verdad? Y por tanto supera en gran medida al señor Platón. Pero es una teoría incompleta, ¿verdad? Porque queda en segundo plano la facultad de la libertad, la decisión, la responsabilidad, el amor y la comunión personal. Son temas que van a atenderse ya a nivel de la voluntad misma, pero que de alguna manera el señor Aristóteles no logra explicarlo muy bien en esa obra que llamamos la Perisique o acerca del alma. Es decir, se quedan como algunos temas fuera
de la idea que él tenía, ¿verdad? Para él, la unión sustancial simplemente tiene que ver con el intelecto nada más. El tema moral no atiende a esa idea de la unión sustancial de cuerpo y alma. Aunque yo creo que sí lo presuponía. Creo que llegaría a presuponer que de la misma intelectualidad dependerían todos estos demás elementos. La libertad, la decisión, la responsabilidad. Quizás no lo explica porque lo asume como algo lógico, como algo obvio, ¿verdad? Quizás esa sea la realidad por la cual se creyó de que está incompleta la teoría. En el sentido de que quizás no estaba escrito, tal vez, pero en el sentido de que Aristóteles llegara a desconocer, por ejemplo, que la libertad depende de la razón o que la decisión depende de la razón, creo que no me imagino a un Aristóteles ignorando esta cercanía entre el intelecto y estas otras facultades de la voluntad humana. No se niegan estos elementos, pero quedan muy por detrás de la razón. Se nota que él lo que quiere hacer predominar es un intelectualismo puro, que es lo que realmente va a afectar, y por eso es que se va a convertir en el padre de la lógica, porque se va a dedicar solamente a la parte del pensamiento, como razón, como mecánica del intelecto humano.